Los hongos son organismos eucariontes heterótrofos. Esto quiere decir que no producen su propio alimento como lo hacen las plantas. Para poder alimentarse, ellos degradan la materia orgánica y luego captan los nutrientes por absorción. Actualmente se han descrito cerca de 150.000 especies. Sin embargo, hay investigaciones recientes que estiman que podrían existir hasta 6 millones de especies, incluidos micro y macrohongos, por lo que es muy importante, de hecho esencial, aumentar los esfuerzos para estudiar a estos organismos. Una parte de esta gran cantidad de especies se denominan macrohongos y son los que originan las setas grandes que podemos observar a simple vista. Presentan una gran variedad de formas, colores y tamaños. En estricto rigor, cuando nosotros vemos estas setas, también llamadas cuerpos fructíferos, lo que estamos viendo es simplemente la estructura encargada de la reproducción, como lo es la manzana de su árbol, donde se forman las esporas que posteriormente generarán nuevos hongos. Las células de estos macrohongos se llaman hifas y el conjunto de estas hifas se denomina micelio, el cual forma el cuerpo del hongo. Cuando vemos un hongo, lo que observamos es solo una pequeña porción de algunos centímetros de tamaño de estos organismos, mientras que el micelio, el hongo, se puede extender por metros e incluso kilómetros dentro del suelo. De hecho, el organismo más grande del planeta es un hongo, del género Armillaria, descrito en Estados Unidos. Su micelio es tan grande que cubre una superficie de 965 hectáreas, equivalente a más de 1.350 canchas de fútbol. ¿Dónde podemos encontrar hongos? Ellos habitan muchos tipos de ecosistemas, desde el caluroso desierto hasta la fría Antártida. Sin embargo, los bosques son uno de los lugares que albergan la mayor cantidad de estos organismos. Acá en el hemisferio sur, estos son visibles especialmente durante los meses de otoño, cuando las condiciones climáticas son óptimas para su crecimiento, especialmente en cuanto a temperatura y humedad. Existe una estrecha relación entre los hongos y las plantas. Se considera que la transición de las plantas hace aproximadamente 450 millones de años, desde el agua a la tierra, fue apoyada por hongos. Hoy en día conocemos este proceso de cooperación como asociación micorrízica. En particular, los bosques templados del centro-sur de Chile poseen altos niveles de endemismo, es decir, tienen muchas especies que solo habitan aquí, en ningún otro sector del planeta. Por esto, se consideran puntos críticos para la conservación de la biodiversidad a nivel global. La sostenibilidad en los ecosistemas boscosos depende de un equilibrio biológico en el suelo, que se rige principalmente por las actividades de las comunidades microbianas, siendo los hongos parte esencial de ellas. Dentro de los bosques podemos encontrar hongos especialistas en degradar la materia orgánica, llamados saprófitos. Esto permite que los nutrientes queden disponibles para ser utilizados por ellos mismos y otros organismos, como por ejemplo las plantas. Algunos de estos hongos generan enzimas muy particulares que son capaces de degradar una serie de compuestos como tintes sintéticos, pesticidas, herbicidas, residuos agrícolas e incluso plásticos como el polietileno.
Son verdaderos recicladores, lo que les da a estos hongos la capacidad de ser utilizados en procesos biotecnológicos e industriales. Como mencionamos anteriormente, existen los hongos micorrízicos asociados a especies vegetales, ¿recuerdan? Estos hongos entran en contacto con las raíces de las plantas bajo el suelo, uniendo hongos y plantas e incluso uniendo plantas entre sí, como una verdadera red de comunicación y apoyo. Esta es una relación mutualista, donde ambos organismos se ven beneficiados. Las plantas obtienen nutrientes esenciales como el fósforo y también aumenta su captación de agua y así pueden crecer más y estar preparadas para eventos adversos como una sequía, mientras el hongo obtiene carbono desde la especie vegetal. Sin embargo, hoy día se sabe que este proceso va más allá e incluso a esta relación con las plantas le llaman el Internet del bosque, ya que hoy se sabe que existe un flujo de información que puede ir de un árbol a otro a través del micelio, permitiendo que estas especies vegetales se puedan comunicar entre sí e intercambiar metabolitos, compuestos originados por las mismas plantas. Incluso un árbol grande y viejo puede enviar nutrientes a su descendencia, a los arbolitos pequeños y jóvenes, a través de esta red de filamentos formada por los hongos. Fantástico, ¿no? También dentro del bosque podemos encontrar hongos comestibles que tienen características nutricionales muy buenas, como por ejemplo un alto contenido de proteínas y de fibras. Estos incluso son una fuente de alimento para otros organismos que habitan en los bosques, como insectos y pequeños invertebrados, e incluso conejos o zorros. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el consumo de hongos silvestres, ya que algunos de ellos pueden provocar intoxicaciones e incluso la muerte. Por otro lado, la sobreexplotación de estos organismos para ser consumidos o comercializados puede causar la disminución de estas especies e incluso su completa desaparición. No queremos esto, ¿verdad? Muchas especies fúngicas contienen altas concentraciones de compuestos bioactivos de interés farmacéutico, entre los que destacan compuestos como los beta-glucanos, compuestos fenólicos y terpenoides, haciendo que estos organismos tengan propiedades anticancerígenas, antitumorales y antiinflamatorias, siendo utilizados en el combate de enfermedades como la diabetes, presión arterial e incluso el cáncer. Como hemos visto, los hongos tienen un sinfín de aplicaciones. Entre ellas podemos nombrar la generación de medicamentos, su utilización como biofertilizantes, usos alimenticios. Incluso hoy en día se utilizan para la producción de biomateriales, como por ejemplo bloques de construcción, aislantes térmicos y cueros fúngicos. A pesar de todos los avances, aún queda bastante por estudiar, considerando que todavía se desconoce la inmensa mayoría de las especies que se estima puedan existir. Por lo tanto, las posibilidades de encontrar nuevos compuestos y usos para estos organismos son casi ilimitados. Sin embargo, para poder pedirle ayuda a los hongos y utilizarlos en estos diversos procesos, primero debemos cuidar de ellos. Lamentablemente, muchos se ven amenazados por la reducción de su hábitat, sobre todo aquellos que habitan dentro del bosque nativo asociado a sus árboles. Pero no todo está perdido. Aún estamos a tiempo de cuidar los ecosistemas y con ello proteger a los hongos y a todos los organismos que ahí habitan. Les invitamos a observar y cuidar a estos maravillosos organismos. Si ponen atención, se darán cuenta de que ellos están presentes mucho más cerca de lo que se imaginan, a orillas de un camino, en praderas, campos y bosques, e incluso entre las grandes urbes, cumpliendo roles esenciales dentro de la naturaleza, generando redes de apoyo mutuo entre todos los reinos y aportando en diversos ámbitos al desarrollo de la sociedad.
Protejamos los hongos.